Muy buenas noches, querida iglesia, queridos amigos que se conectan una vez más con nosotros. Es un gusto tenerlos y en esta ocasión, antes de la palabra, vamos a sembrar, vamos a obedecer el principio que Dios nos ha dado en el universo, el principio de la siembra y la cosecha. Salmos 126, versículo 5, dice lo siguiente: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Este es un principio que Dios ha puesto en cada área de nuestras vidas. La siembra siempre requiere de esfuerzo. Si usted le pregunta a un agricultor, a una persona que está en el campo, siempre le va a decir que la parte de la siembra es la parte donde más hay que esforzarse, hay que hacer huecos, hacer surcos en la tierra, hay que depositar las semillas muchas veces en campos muy grandes, muy vastos, con animales, con un arado. Bueno, ahora estamos viviendo en tiempos modernos y hay máquinas que hacen eso, pero siempre la siembra ha sido un tiempo donde hay que esforzarse. Y esto también tiene que ver en las finanzas y en lo espiritual. Siempre que tenemos una visión y queremos cosechar algo en el futuro, tenemos que esforzarnos el día de hoy. Cosas que tal vez no son tan agradables, pero que requieren un sacrificio que a la postre, a la final, van a traer una cosecha. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Los que siembran con lágrimas, con esfuerzo, los que dan con ese gozo, con esa fidelidad, aunque sea un esfuerzo, Dios nos hace una promesa: que vamos a cosechar con gritos de celebración, con gritos de alegría. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado creyendo, las cosas por las cuales nos hemos esforzado, esa siembra de batalla, esa siembra de fe que hemos hecho en el reino de Dios, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, que tal vez requirió un esfuerzo, Dios va a hacer que esos esfuerzos se vean recompensados, porque Él nos promete una cosecha. Cuando dejamos la siembra, la semilla en el suelo, tenemos la confianza de que en algún momento va a salir de ahí una planta. Y así mismo es en el espíritu. Cuando usted siembra, usted tiene que confiar en el Señor, que Él es el Dios que gobierna la creación, y así como Él hace que de una semilla salga una planta y un árbol lleno de frutos, sin que nosotros entendamos o sepamos cómo o cuándo sucede eso, así también Dios nos pide que confiemos en Él, que creamos en sus principios, que Él va a traer esa cosecha en nuestras vidas. Así es que en esta noche vamos a sembrar, porque sabemos que seguro, garantizado, vamos a tener una cosecha de parte de Dios. Dice que de varias maneras la cosecha se va a manifestar. Vamos a hacerlo. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche, Señor, decidimos creer y confiar en los principios que tu palabra nos da, Señor. Los principios que tú mismo has establecido en el universo que tú has creado, Señor, en el mundo que tú has creado. Señor, cuando sembramos con esfuerzo, a veces con lágrimas, Señor, cuando sembramos sacrificialmente, Señor, estamos depositando esa semilla en la tierra, Señor, pero sabemos que tú has puesto dentro de esa semilla también, Señor, ese potencial para dar mucho fruto. Y en esta noche, Señor, confiamos en que tú nos amas, confiamos en tus principios, confiamos en que la obediencia, Señor, es el camino para que tú abras, Señor Padre, oportunidades en nuestra vida, Señor. Y en este momento sembramos sabiendo que va a venir una cosecha de paz, una cosecha de abundancia, una cosecha, Señor, que va a suplir nuestras necesidades, Señor, porque ese eres tú, Señor. Confiamos en tu amor, confiamos, Señor, que eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siembre
con esfuerzo, pero también con paz y con gozo, sabiendo que Dios va a traer esa cosecha en el momento que usted más lo necesita. Amén. En esta noche vamos a comenzar una serie que se llama Sabiduría para Vivir. A lo largo de estos 4 miércoles de este mes de julio vamos a estar hablando de cómo Dios quiere darnos sabiduría para cada área de nuestras vidas. Y en esta noche vamos a comenzar con nuestra introducción, porque tenemos que entender que Dios quiere que vivamos nuestras vidas llenos de la sabiduría que Él provee en su palabra. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Todos nosotros enfrentamos decisiones cada día. Solo póngase a pensar cuántas decisiones usted enfrenta el día a día. A veces son decisiones pequeñas de qué hago para la comida, otras veces son decisiones mucho más trascendentales e importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué trabajo voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Hay tantas cosas que pueden impactar la próxima semana, tantas decisiones que pueden impactar los próximos 3 meses, los próximos 10 años, los próximos 20 años, el resto de nuestra vida y aún hasta nuestra eternidad. Las decisiones Dios quiere que las tomemos y las tomemos con su sabiduría. Y es por eso tan importante que aprendamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar para que nosotros podamos vivir vidas sabias, vidas plenas, vidas llenas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones son las más adecuadas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la decisión que estoy pensando tomar es la decisión que Dios me está guiando a tomar? Y no es una decisión que yo estoy simplemente tomando por mis emociones, tomando por mis sentimientos, porque en ese momento estoy muy lleno de muchas emociones que me están llamando a tomar una decisión tal vez apresurada, tal vez que no es sabia, sino que más bien está motivada por lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Cuántas personas no han tomado decisiones, malas decisiones en el momento, por presión, por emociones, por el momento, y después se han arrepentido? Días, meses, años, décadas después siguen pensando en esa decisión y arrepintiéndose. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué se casaron con esa persona? ¿O por qué tomaron esa decisión de comprar esa casa que les endeudó y que les ha salido mal? ¿O comprarse ese auto que les salió mal? O tantas decisiones que podemos tomar, de las cuales podemos arrepentirnos si es que no es una decisión que Dios estaba guiándonos. Las decisiones no pueden ser tomadas en base a los sentimientos, a las emociones que sentimos en el momento, porque las emociones fluctúan, vienen y van. Pero si es que nosotros aprendemos a tomar decisiones basadas en la sabiduría que Dios quiere darnos a través de su palabra, entonces vamos a estar seguros. Tal vez la palabra de Dios no nos da respuestas específicas para cada situación específica que enfrentamos en nuestra vida. Dios no tiene un versículo que nos dice te vas a casar con Juanita Pérez, o Dios no hay un versículo que dice en la Biblia te vas a casar con José Simbaña. No hay una respuesta específica para las necesidades, para las preguntas, pero lo que sí la Biblia nos da es sabiduría. Hay muchas respuestas y específicas en la palabra de Dios, pero en general Dios lo que busca es darnos principios, busca darnos sabiduría para poder aplicar a las situaciones específicas de nuestra vida. ¿Dónde voy a estudiar? ¿En qué quiero dedicar mi vida a trabajar? ¿Qué quiero hacer con mi dinero?
cuál es mi sueño, cómo voy a manejar mis finanzas, cómo voy a manejar mi tiempo, cómo voy a hacer para tener una vida larga y saludable, cómo debo cuidarme para poder alcanzar a vivir todo lo que Dios quiere que yo viva sin que mis días, sin que mis años sean acortados. Toda esta sabiduría viene de Dios. La sabiduría que da Dios en su palabra, póngame atención en esto, no nos garantiza que toda nuestra vida va a ser perfecta. A veces creemos que no, si es que yo hago todo lo que dice la palabra, mi vida va a ser perfecta. No va a haber enfermedades, no va a haber situaciones imprevistos. Lo que hace la palabra de Dios es evitarnos esos dolores de cabeza, esos dolores de corazón, esas malas decisiones que nosotros mismos provocamos. La palabra de Dios, como le digo, repito, no nos garantiza, la sabiduría de Dios no nos garantiza que nuestra vida va a ser perfecta, ni sin problemas, ni sin dolor, porque Jesús mismo dijo, en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Debemos entender, necesitamos entender que vivimos en un mundo caído y que hay cosas que inevitablemente mientras vivamos en este mundo van a tocarnos. Pero lo que la sabiduría de Dios hace es que nos ayuda a evitar muchas de las cosas que son un fruto de nuestras malas decisiones, fruto de nuestras equivocaciones, fruto de nuestras propias metidas de pata, ¿verdad? Cosas que podemos evitar para tener una vida con paz y con plenitud. Hay cosas que podemos evitar en esta vida. No todo lo que nos pasa es porque el mundo es un mundo caído. Hay muchas cosas que nos pasan por nuestra propia culpa. Y esto es lo que queremos evitar con la sabiduría de Dios. Ok, vamos a ver entonces, vamos a entrar a la palabra y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a esto. Efesios capítulo 5 del 15 al 17 dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo vivía en medio de una sociedad, en medio del Imperio Romano, una sociedad, una cultura, obviamente estaba en contra de los principios de Dios. Esa cultura promovía cosas que estaban totalmente equivocadas, la idolatría, muchas prácticas como el hedonismo, el culto a la sabiduría, el culto a la carnalidad. Vivía un mundo totalmente opuesto a lo que Dios quiere y lo que Dios dice, tal y como nosotros vivimos hoy, en un mundo, en una cultura, en una corriente que nos quiere arrastrar, que nos influencia, que está en todos lados, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las conversaciones, en todo lo que nos rodea. Esta cultura, este mundo está yendo en contra de los principios de Dios. Por eso Pablo les dice a los corintios: tengan cuidado cómo viven, porque si no tienen cuidado van a ser fácilmente arrastrados por la forma de pensar, por la forma de actuar, de decidir de la gente que no conoce a Dios. Nos dice Pablo: vivan como sabios y no como necios. Después vamos a entender qué quieren decir estas palabras. Dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, en esta cultura, en este mundo que es un mundo que se está alejando de Dios, que es malo. Tenemos que ser sabios para aprovechar las cosas que son buenas y dejar que Dios nos guíe para poder sacar el mejor provecho de este mundo, que aunque es un mundo caído,
nosotros como hijos de Dios podemos hacer, como dice aquí Pablo, sacar provecho de cada oportunidad que tenemos para vivir en estos días. No actúen sin pensar, sino que entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entender qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere para mis finanzas? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi tiempo? ¿Cómo debo manejar mi tiempo? ¿Cómo debo aprovechar mi tiempo que sea fructífero y que no pierda el tiempo? ¿Cómo debo ser sabio con mi salud? ¿Cómo debo ser sabio en las cosas que Dios me ha llamado a hacer en mi ministerio? ¿Cómo puedo ser sabio? Estas son cosas que vamos a hablar más detalladamente en las próximas semanas, y otros pastores, otros predicadores van a estar enseñando sobre esto, pero esto es como una introducción. Y bueno, no podemos ir contra la corriente, no podemos ir con la corriente, perdón, no podemos ir con la cultura de este mundo. Somos una cultura diferente, somos hijos de Dios, vivimos en el reino de Dios que está viniendo a este mundo. El reino de Dios está en nosotros, Dios está reinando en nosotros. Eso es lo que debería ser, lo que debe suceder. El mundo no debería gobernarnos, sino Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, la cultura de este mundo no puede ganarnos. Usted sabe qué fuerte es la cultura, qué fuerte es el mundo, lo que nos quiere meter en la mente, en el corazón desde niños. Y la presión para el creyente es fuerte todos los días. Y Pablo no quiere que nosotros pongamos excusas o que busquemos maneras de vivir como el mundo vive. Pablo nos dice, ustedes saben muy bien lo que Dios quiere de ustedes. Entonces, aunque sea difícil, aunque cueste al principio tomar buenas decisiones, hacer cosas que muchas veces a nuestra carne no le agrada mucho, va a traer esto una gran cosecha de paz, una vida de paz, una vida de descanso en el alma, una vida con la menor cantidad de problemas posibles. Como veíamos, son inevitables los problemas, pero Dios quiere que vivamos con una vida de paz en medio de eso y evitando que nosotros mismos seamos los que provoquemos esos problemas. Debemos enfrentar lo que sabemos que es correcto. Cuando Dios nos dice, esto es mi camino, esto es la decisión que yo necesito que tú tomes, este es el camino que te lleva a la vida, tenemos que enfrentarnos y entender que hay algo dentro de nosotros que no quiere ir por ese camino. Nuestra carne no quiere ir por ese camino. Nuestra carne siempre quiere el camino más fácil, quiere la gratificación instantánea, no quiere pagar un precio, quiere las cosas rápidas, quiere los resultados rápidos, quiere el placer rápido, no quiere compromiso, quiere simplemente disfrutar los beneficios sin tener que pagar un precio. Y esto es lo que la cultura del mundo hace en cada área de nuestras vidas. Esto es lo que la cultura del mundo hace en el área de las relaciones. Quiere que disfrutemos del sexo sin tener que tener un compromiso con una persona en un matrimonio. Esto es lo que el enemigo siempre ha promovido. Placer sin compromiso, y eso no es correcto. Esto trae destrucción, esto trae tantas consecuencias equivocadas. Quiere que disfrutemos nuestras finanzas a través de la deuda, quiere que disfrutemos hoy, pero no nos lleva a pensar que después, los próximos 10, 15 años, tenemos una cadena de esclavitud que se llama la deuda. Y eso es lo que la cultura del mundo promueve, gratificación inmediata, pero en cambio la sabiduría de Dios nos dice lo contrario. Siembra primero, siembra con esfuerzo, siembra en el área de tus finanzas, siembra en el área de tus relaciones, siembra en el área de tu matrimonio, siembra. Cuando hablo de siembra, estoy hablando de esforzarme, de hacer cosas que a veces
no me agradan un montón y que no son tan disfrutables, pero que son necesarias. Y eso es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Él sabe que va a darme gozo y paz y placer y descanso en el futuro. Entonces, nuestra vida siempre está llena de ciclos de siembra. Así como en lo natural hay ciclos de siembra y cosecha, nuestra vida también tiene ciclos de siembra y cosecha. Y como les digo, los tiempos de la siembra son sacrificados, son de arduo trabajo, de trabajo constante, con fidelidad, pero de todo esto hay una cosecha. Mire lo que dice Salmos, lo leíamos ya también en el tiempo de las ofrendas y los diezmos. Salmo 126 del 5 al 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Es así. Este es el camino, esta es la manera de Dios. Sembrar primero y cosechar después. El mundo nos enseña cosecha, aunque no tengas, cosecha endeudándote, cosecha en relaciones que sabes que no van a dar a ningún lado, pero vamos nosotros como hijos de Dios a hacer lo que es correcto. Proverbios 26:4, este es el fruto de la sabiduría. Ponga atención a lo que dice. La verdadera humildad. ¿Qué es la humildad? Es reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la sabiduría de Dios para poder tomar las mejores decisiones. Una persona humilde aprende, una persona humilde está escuchando. ¿Dónde puedo aprender? ¿Puedo aprender de los errores de los demás? ¿Qué hago para no cometer los errores que a otros les ha llevado a estar en un lugar difícil, en un lugar de dolor? Esa es la humildad, reconocer que no lo sé todo, reconocer que necesito la instrucción de Dios, necesito la sabiduría de Dios. Dice la verdadera humildad y el temor del Señor. El temor del Señor, como todos tal vez sabemos, es el principio de la sabiduría. Pero ¿por qué es el principio de la sabiduría? El temor de Dios es hacer lo que sabemos que es bueno y agradable a los ojos de Dios. Este es el temor de Dios. Saber que Dios me está mirando, saber que Dios quiere lo mejor para mí, saber que Dios tiene un plan para mí y asegurarnos de que estamos caminando en lo que Dios nos está enseñando. Entonces, el temor del Señor es hacer lo que sabemos que es bueno y agradable a los ojos de Dios. Es lo que nos lleva a adquirir verdadera sabiduría. Yo soy sabio porque yo sé lo que Dios quiere y yo no quiero fallar a lo que Dios quiere para mi vida. Porque yo sé que no es para el beneficio de Dios, sino es para mi beneficio. Ese es el temor del Señor. Eso es lo que tuvo José cuando estuvo en Egipto. Y él sabía que él tenía un llamado, él tenía un futuro, que Dios le había dado un sueño. Y en el momento en que vino la tentación a través de la esposa de Potifar, que él se le estaba quitando, desvistiendo enfrente de él para tener relaciones con él, y él dijo, no, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Él tuvo el temor de Dios, él sabía que Dios tenía un plan para él, y que si es que caía en la tentación de la esposa de Potifar, él iba a sabotear, iba a arruinar su futuro, su familia, todo lo que Dios tenía para él. Él tuvo el temor de Dios. Hay mucha gente que necesita entender eso, que lo que parece en este momento un momento de placer, una tentación, que parece algo bueno y algo que se va a disfrutar, sí, tal vez lo vas a disfrutar por media hora, por 20 minutos, pero después las consecuencias para tu vida, tu familia, todo lo que viene después en el futuro van a ser consecuencias que vas a lamentar el resto de tu vida. Entonces es importante el temor de Dios. Sigo leyendo el versículo. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas. Y no está hablando la Biblia solo de riquezas materiales y de ser millonarios. Muchos leen este versículo y dicen, no, si soy sabio voy a ser millonario. Tal vez
Tal vez haya un camino para eso, pero no solamente se refiere a las riquezas de dinero. Hay riquezas que no son materiales nada más. Hay riquezas como las buenas relaciones. ¿Qué precio tienen las buenas relaciones? ¿Qué precio tiene un buen matrimonio? ¿Qué precio tiene una buena relación con hijos, con padres? ¿Qué precio tiene una vida productiva y con propósito? Esta es una riqueza que el dinero no puede comprar. Si es que vienen riquezas, qué bueno, gracias a Dios. Una vida con honor, dice también el versículo, conducen a riquezas, honor. ¿Qué es el honor? El honor es una buena reputación, tener una buena reputación. Y dice también una vida plena, una vida que deje un legado, que a las siguientes generaciones les deje un ejemplo, un legado, una vida bien vivida, una vida larga. Ya sea que viviste una vida larga o moriste tal vez antes, pero dejaste algo para las siguientes generaciones. Esto es lo que trae la sabiduría, este tipo de vida. Entonces, ¿cómo ser sabios? ¿Cómo tomar buenas decisiones? Para tomar buenas decisiones necesitamos aprender a hacernos 3 preguntas. Bueno, es una sola pregunta, pero está como en 3 dimensiones. Y les voy a explicar qué. La pregunta que constantemente debemos hacernos cuando estamos enfrentando cualquier tipo de decisión es la pregunta ¿es esto sabio? ¿Es esta compra que estoy pensando hacer sabio? ¿Es sabio empezar a salir, empezar a conocer a esta persona en particular? ¿Es sabio invertir en esto? ¿Es sabio comer de la forma en que estoy comiendo las cosas que estoy comiendo? ¿Es sabio ser una persona que no está ejercitándose? ¿Es sabio? Es una pregunta que podemos aplicar a todas las decisiones de nuestra vida. Aquí vienen las 3 dimensiones de esta pregunta. Tenemos que primero ver al pasado. ¿Es sabio? A la luz de mis experiencias pasadas, a la luz de las cosas que he visto en el pasado, que yo mismo hice, los errores que he cometido, las decisiones que he tomado y no me han ido bien, las deudas que me tocó sufrir por meses y por años, las relaciones rotas, las cosas que hice en el pasado. A la luz de eso, lo que estoy haciendo en este momento, lo que estoy pensando hacer, la decisión que estoy pensando tomar, ¿es lo más sabio? Mira, hay gente que no aprende. Ahí el refrán famoso de que el que no conoce la historia va a seguir cometiendo los mismos errores. Nosotros tenemos que ser sabios y Dios nos da un buen maestro que se llama la experiencia propia y la experiencia de otros. Debemos ser humildes para entender que si es que seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. No podemos tener un resultado diferente haciendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo los mismos patrones de pensamiento y de actuar de la misma manera. A la luz de lo que ya hemos visto que no ha funcionado o que no le funcionó a mis padres o a mis hermanos o amigos, tenemos que ser sabios y aprender. ¿Es sabio lo que estoy haciendo? Esa es la primera pregunta. Por eso esta prédica, como usted tal vez se dio cuenta, se llama La pregunta que lo aclara todo. Ahora, esa es la segunda pregunta, a la luz de mis experiencias o de mis circunstancias presentes. ¿Cuáles pueden ser mis circunstancias presentes? Tal vez estoy comenzando un nuevo trabajo. Tal vez estoy comenzando una nueva estación en mi vida. Tal vez me acabo de casar o acabo de entrar a la universidad o acabo de estar en una nueva etapa. O tal vez soy abuelo por primera vez. A la luz de las circunstancias presentes, ¿es sabio hacer lo que antes estaba haciendo? Por ejemplo, si es que usted es una persona que está recién casada
Y antes pues manejaba su tiempo, se iba con sus amigos, se quedaba hasta de noche con sus amigos o qué sé yo, se iba a jugar fútbol todos los fines de semana y ahora la estación cambió, ahora usted tiene una familia. Es sabio seguir haciendo lo mismo que antes no estaba mal, pero que ahora le va a causar problemas en esta nueva estación. Entonces, es importante ser sabio y decir, a la luz de mis circunstancias presentes, ok, la nueva realidad que estoy viviendo, esta nueva etapa de mi vida, este nuevo trabajo que estoy teniendo, ¿puedo seguir haciendo lo que antes estaba haciendo? Entonces, seamos sabios. ¿Es sabio hacer lo que estoy pensando hacer en esta nueva estación? La tercera tiene que ver con el futuro, a la luz de mis sueños, de lo que yo planifico para mi futuro, para lo que yo quiero con mi futuro, en términos de relaciones, de matrimonio, de hijos, de familia, en términos de finanzas, en términos de salud, en términos de tiempo. Lo que hoy voy a hacer, lo que hoy voy a decir, ¿va a tener un impacto en mi futuro? Hay gente que quiere tener una familia llena de la presencia de Dios y está saliendo en este momento con una persona que ni siquiera conoce a Cristo. O sea, ¿cómo puede ser que en el futuro quieras eso y en el presente estés tomando decisiones que te están alejando de lo que tú quieres en tu futuro? Si es que en el futuro quieres tener paz financiera, quieres tener abundancia, que no te falte, ¿por qué te estás endeudando en cosas que nada tienen que ver, en cosas que puedes tranquilamente esperar y ahorrar? Entonces es importante, a la luz de mi futuro, de mi visión, a la luz de mis sueños, las decisiones que estoy tomando son las más sabias. ¿Qué es lo más sabio? Entonces esta es la pregunta que nos va a ahorrar dolores de cabeza. Antes, piensa, ora, pregúntale a Dios y dile, Señor, a la luz de mi pasado, a la luz de mis experiencias pasadas, a la luz de mi presente, a la luz de lo que yo quiero en el futuro, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar es lo más sabio. Y eso te va a dar una luz para poder seguir adelante. Otra cosa que es importante también que la palabra nos enseña es que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Nunca tomes decisiones importantes solo. Siempre rodéate de consejos, rodéate de gente que ya ha estado ahí, de gente que ya está más adelante en el camino, gente sabia. No busques ayuda en el amigo que está hecho pedazos, que la vida está patas de arriba. Él no te va a ayudar, por más buena intención que tenga. Busca personas que están en el lugar donde tú quieres estar, que tienen el matrimonio que tú quieres tener, que tienen la situación en su salud, en sus finanzas, en su tiempo, que tú quieres tener. Mira, aprende cómo ellos han llegado allá y sigue su consejo. No seas independiente, no seas una persona necia que va a tomar malas decisiones. Es importante, muy importante, rodearse de buenos consejeros, los que están casados, los que están casados, busquen sabiduría entre los dos, entre la pareja. Es importante la retroalimentación que el cónyuge puede darles. Y así hay tantas cosas que vamos a aprender en este mes sobre cómo tener sabiduría. Por el momento vamos a terminar aquí porque creo que Dios ya nos ha dado unos buenos principios para seguir alimentando nuestro corazón, nuestra mente para poder ser sabios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos en este momento? Dios amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está llena de consejo, de buen consejo, de sabiduría. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas y nos ayudas a extraer estos principios, a extraer esta sabiduría y a poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Señor, haznos personas, Señor Padre, que amamos tu palabra, que queremos aprender, que vamos a una célula, que venimos a una iglesia, Padre, para que tu palabra abra nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a tener la mejor vida posible hoy, Señor.
Señor, oramos que tú abras nuestro corazón y nos hagas humildes para poder recibir, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias por este tiempo. Y una cosa más antes de terminar. Tal vez hay gente que tal vez su vida está muy alejada de Dios. Muchas consecuencias, muchas cosas malas han pasado por no tener la sabiduría que solo Jesús nos da cuando Él vive en nosotros, cuando Él es el Rey de nuestra vida, cuando Él gobierna nuestro corazón. Si tú necesitas dejar que Jesús gobierne tu vida y dejar tú de gobernar tu vida porque ya ves el relajo que has hecho, este es el momento en que tú tienes que pedirle a Él en una oración muy rápida, pero muy sincera y muy honesta, decirle: ¿por qué no repites esto conmigo? Dile: Jesús, Señor, yo te pido perdón. Di esto conmigo: Señor, he fallado, me he equivocado. Dile: pero hoy quiero que vengas a mi corazón, quiero que me perdones. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados y pagaste el precio de mi rebelión. Yo recibo tu perdón, recibo tu amor y hoy voy a caminar contigo, te voy a seguir y voy a dejar que tú seas quien gobierna mis pensamientos, mis decisiones, mis sentimientos y mi corazón para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Solo en la palabra vas a poder conocer a Jesús. Solo en la Biblia vas a poder aprender a seguirle a Él. Y te animamos a que vengas a una iglesia de cristianos, una iglesia cristiana donde aprendemos la Biblia. Comunidad de Fe es una de muchas iglesias cristianas. Estás siempre invitado. Esta es tu casa. Pero queremos que conozcas a Jesús y queremos que conozcas este camino nuevo que Dios tiene esperando para ti. Que Dios te bendiga.